cuenta, cuenta una historia que había una iglesia muy próspera en este país que está pasando por tantos problemas hoy día en el sur, que es ¿cómo se llama este país? Colombia. Lo confundo de repente con el que está a un lado también. Y dicen que en esta iglesia tan próspera, con muchos miembros, esta iglesia tenía diferentes actividades durante toda la semana, porque había mucho trabajo que hacer en esta iglesia. Y por mucho tiempo así permaneció, una iglesia floreciente, una iglesia que crecía mucho, pero en algún momento el enemigo se empezó a meter en esta iglesia, y de la forma en que empezó a meterse el enemigo es en la soberbia de las personas. El enemigo empezó a atacar a la mente de las personas, haciéndose sentir por encima de los demás. Después empezó a haber mucho orgullo también junto con la soberbia, de tal manera que entre ellos se trataban muy superficialmente. Empezó a haber murmuraciones, y el enemigo de nuestras almas poco a poco empezó a socavar el trabajo en esta iglesia. Se fue dividiendo esta iglesia, se fue disminuyendo en todo, no solamente en número, pero también se fue disminuyendo en todas sus actividades y todo lo que florecía en esta iglesia. Cuenta esta historia que finalmente esta iglesia se acabó, y en algún momento dice la historia que una guerrilla llegó y le prendió fuego a esta iglesia y se quemó, pero termina diciendo esta persona que comenta, dice, pero para cuando el fuego terminó de consumir la iglesia, el enemigo ya la había consumido antes. Y el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, y esto le voy a dar lectura solamente como una introducción. El apóstol San Pablo notó algo muy importante en la iglesia floreciente, no específicamente en una iglesia. La carta a los Efesios se cree que es como una epístola. Una epístola es como una carta circular, una carta que circula en diferentes comunidades, no precisamente para una comunidad. Esa es la diferencia entre una epístola y una carta pastoral. Son muy parecidas, la diferencia es que la índole es de manera general. Así que el apóstol San Pablo escribió esta carta, que es una carta que habla a la unidad, muy de manera particular en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, aunque la vemos, vuelvo a decir, al área de Éfeso. Éfeso era una comunidad, pero vuelvo a decir, es una epístola. Y el apóstol San Pablo habla muy fuertemente acerca de la unidad que debe de haber en el pueblo de Dios. Vuelvo a decir, no solamente en un grupo de una iglesia, sino en todo el pueblo cristiano. Y el apóstol San Pablo, esta es una de las cartas que se le conoce como las epístolas de la prisión. Esta epístola él la escribe desde la prisión, porque él, aunque está preso por Cristo, como él lo dice, él recibe informes porque lo visitan, ¿verdad? Y así empieza, fíjese bien: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, y un espíritu, como fueron también llamados a una misma esperanza de su vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Se fija cómo él menciona la unidad? Solamente hay un Dios, y solamente hay una unidad, y solamente un espíritu, y todos somos llamados a esa unidad. Pero a cada uno de nosotros, dice también, aunque hay una unidad, y que dice que de manera general todos hemos sido llamados a hacer lo mismo, sin embargo, dice, a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto,
llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y de eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos, fíjense una vez más, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Y saben qué es lo que el apóstol San Pablo está diciendo? Hay una unidad en Cristo. Cuando hemos venido a Cristo, hemos pasado a formar de una familia universal, de una iglesia universal. No hay otra iglesia, aunque tenemos algunos hermanos que de la iglesia, normal acá arriba, los hermanos bautistas, los hermanos pentecostales, los hermanos de la iglesia de Dios, por mencionar algunos. Son diferentes grupos, pero todos pertenecemos a una sola iglesia, que es Cristo. Hemos decidido formar diferentes iglesias por nuestros gustos o por nuestras preferencias, como sea, pero hay una sola iglesia. Y entonces el apóstol San Pablo está diciendo que a todos nos ha dado una parte de la medida de la fe, pero todo lo que tenemos, aparte, dice, aunque formamos un solo cuerpo, todos hemos sido llamados para cumplir con una labor. Y aunque hay una unidad y todos somos iguales, el Señor nos ha dado capacidades específicas a cada uno para edificar, es decir, para que el cuerpo de Cristo vaya creciendo. Pero lo que está por debajo de las líneas, diríamos lo que subyace, lo que está debajo, la razón que llevó al apóstol San Pablo a escribir esta epístola es que él descubrió que en cuanto a la unidad no estaban perfectos, les faltaba algo. Y sabe, con este ejemplo que empecé hablando de esta iglesia floreciente que finalmente terminó en cenizas, ese es solamente un ejemplo de muchas que pueden suceder de manera contemporánea y que han sucedido en el pasado también. De hecho, donde vamos a estar, que es en el libro de los Hechos, yo le voy a pedir que tengan sus Biblias ahí. Les decía que este capítulo, este medio capítulo que leí del apóstol San Pablo a los Efesios, lo usé solamente como introducción, porque habla de lo mismo. Sabe que la iglesia de manera temprana ya estaba experimentando lo que parecía ser la división. ¿Sabe? Cuando venían a Cristo los nuevos creyentes, se convertían al cristianismo, pero había mucha gente alrededor que eran muy amantes de diferentes tradiciones, de diferentes costumbres. Y entre estas costumbres había muchas, no solamente el pueblo judío, había algunos otros que tenían diferentes deidades, diferentes dioses, que practicaban la idolatría, vaya. Pero entre el pueblo hebreo había una sección del pueblo judío que creían a Cristo y se convertían, pero pensaban que cada persona que se convertía a Cristo primero tenía que aprender toda la ley y los profetas para después convertirse en cristianos. En una ocasión el apóstol San Pablo llegó a una comunidad donde se encontró, y esto fue en Antioquía, una ciudad por ahí, donde se encontró a ciertas personas
Y él lo menciona, fariseos que se habían convertido a Cristo. ¿Qué eran fariseos? Pues eran este tipo de personas llenas de muchas tradiciones y de muchas costumbres. Muy estudiosos de la ley de Dios y muy conocedores. Pero cuando él los encontró en esa comunidad, estas personas discutieron demasiado con Pablo al punto que ellos decían que era necesario, es decir, no podía ser de otra manera, que tenían que guardar la ley y los profetas, conocer toda la ley de Moisés antes de convertirse en cristianos. ¿En qué se resume? Porque muchos van pensando, bueno, yo no entiendo eso. Se resume en costumbres, se resumen en leyes de hombres. Saben que la iglesia muy temprano empezó a batallar con esta tendencia que tenemos todos los seres humanos, creer que nos vamos a ganar la gracia de Dios, el favor de Dios, por nuestros esfuerzos. Ciertamente cuando venimos a Cristo, nosotros nos esforzamos por servirle a Dios, nos esforzamos por no ofenderle, por amarle, por conocerle más, pero no creemos nunca que ese esfuerzo paga nuestro amor por Dios. Es al revés. Nosotros, en respuesta a cómo nos ha Él amado, nosotros nos guardamos de diferentes cosas para no ofender a Dios, porque hemos conocido a Dios y sabemos que Él nos llama a ser diferentes. Vuelvo a decir, pero esto no paga el amor ni paga la salvación. Sin embargo, en este tiempo estas personas decían que sí era necesario para ser salvos. Y discutieron tanto, fíjese bien, fue tanta la discusión en ese tiempo que se tuvo que llegar a un concilio que se le llama el primer concilio en Jerusalén. No fue cosa pequeña. Vamos a orar para que el Señor bendiga esta su palabra. Señor bendito, rogamos ante el trono de tu gracia que tú derrames, Señor, tu Espíritu Santo sobre nosotros como lo has prometido a la hora de recibir instrucción, para que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe y el que nos guíe a toda verdad. Ciertamente creemos, porque tú lo has dicho, que aquellos que hemos venido a ti, tu Espíritu Santo ya está sobre nosotros. Pero ahora pedimos que de manera corporal, Señor, en nuestro cuerpo, en todo el cuerpo que es la iglesia, en esta reunión, tú desciendas, oh Santísimo Espíritu, y nos muestres todas las cosas, y que nos lleves a la verdad. Bendice, oh Dios, tu palabra, que sea ese bálsamo que sana nuestras heridas, esas buenas noticias como aquel vaso de agua que trae frescura a todo nuestro ser, por los méritos de Jesús. Amén. Sabe que el Señor, en el libro de los Hechos, hermanos, tenemos el trabajo que el Señor empezó a hacer a través de su Espíritu Santo en la iglesia que apenas crecía, que apenas nacía. Cuando terminan los evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, termina con el Señor Jesús ascendiendo a la presencia de Dios, siendo levantado. No había todavía un cuerpo llamado iglesia. En una sola vez se menciona ahí en uno de los evangelios, pero no existía tal cosa como la iglesia, todavía no se formaba. En el libro de los Hechos vemos el trabajo que el Espíritu Santo continuó haciendo a través de los discípulos y a través de los apóstoles también. De tal manera que empezó a crecer ese grupo llamado Cuerpo de Cristo o la iglesia. Y la iglesia empezó a aprender cosas nuevas. Nunca había existido iglesia, pues. Y empezaron a aprender qué es lo que significa ser iglesia, cómo es ser y hacer iglesia. Es decir, qué es la iglesia y qué es lo que la iglesia hace. Es obvio que había confusiones, la iglesia empezó a aprender, pero el Espíritu Santo que guía y enseña toda la verdad fue el que estuvo trabajando para la formación de este nuevo cuerpo que es la iglesia. En medio de esto vemos el actuar del hombre. ¿Saben que la Biblia no esconde nada? La Biblia nos enseña, porque Pedro dice que toda la Biblia fue escrita por hombres inspirados por Dios, que no fue por inspiración propia del ser humano, sino que Dios inspiró a santos hombres
para que hablaran acerca de lo que Dios quería que escribieran. Sin embargo, vemos también la huella del hombre a través de los tiempos y vemos los errores que hicieron y vemos cómo la iglesia aprendió a resolver esos errores. Fue tanto el problema que se tuvo que llegar a un concilio, pero el Señor empezó a instruir a su pueblo de una manera tan contundente que el pueblo fue aprendiendo. Un primer caso fue cuando en cierta ocasión, nosotros también lo podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, si mal no recuerdo, cuando el Señor le dice a Pedro que vaya a la casa de un hombre llamado Cornelio. Vuelvo a decir, los judíos eran personas de mucha tradición y costumbres. Ellos no entraban a la casa de alguien que no era judío, le llamaban gentiles. Ellos no se reunían. Y el Señor preparó a Pedro y le dijo, ¿sabes qué? Por medio de una visión, Él le enseñó algo, que Él tenía que ir a aquellas personas que muchos consideraban como no propios del pueblo. Inmundos le llamaban, sucios. Se oye feo, pero así los consideraban. Y lo mandó a esta parte y el Señor le mostró algo. ¿Qué es lo que le mostró? Que cuando él llegó a ese lugar, Cornelio tenía a sus sirvientes y a sus más allegados. Hagan de cuenta que él le preparó el lugar para que tuvieran un culto evangelístico ahí. Y dice la Escritura que todos se convirtieron. Y no solo esto, que el Espíritu Santo cayó sobre de ellos. Nosotros podemos decir, bendito Dios, y nos emociona, pero era una cosa espectacular en su tiempo, porque nunca habían visto que el Espíritu Santo de Dios descendiera sobre alguien que no era judío. Y Pedro se quedó, de modo que el Espíritu Santo también es dado a las demás personas. Eso transformó la forma de actuar y la forma de pensar del apóstol Pedro, y lo preparó para esto que yo hoy les voy a contar. El primer concilio en Jerusalén. Decidió entonces el apóstol San Pablo viajar a Jerusalén, donde en ese tiempo estaba la base de la iglesia. Decidieron ir a platicar y decir todas las maravillas y las cosas que Dios estaba haciendo en el pueblo gentil, en el pueblo no judío. Y empezaron a hablar acerca de, bueno, ¿qué vamos a hacer con todas estas personas que se están convirtiendo al cristianismo? ¿Las vamos a obligar a que guarden la ley? Y algunos discutían que sí, otros discutían que no. Fíjese bien lo que pasó. Capítulo 15 del libro de los Hechos, si usted quiere estar acompañándome ahí. No vamos a leer todo, yo les voy a guiar por algunos pasajes. Capítulo 15, versículo 6, ustedes me siguen con la vista del libro de los Hechos. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, de que Dios se estaba moviendo en el pueblo gentil, pues. Y después de mucha discusión, fíjense la palabra que escoge el médico amado Lucas, es el que escribe el libro de los Hechos. Y después de mucha discusión, estuvieron discutiendo, no nos quiso decir todo lo que discutieron, pero dice, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles, es decir, los no judíos, oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio y dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuerpo, sobre el servicio de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Fíjense, probablemente la mayoría de las veces leemos muy a la ligera todo este pasaje, creo yo, ¿no? A lo mejor usted ya se detuvo antes que yo, ya leyó bien esto. Dice el apóstol San Pedro, ¿saben?
yo ya les he platicado, él les está hablando de esa experiencia que yo les acabo de platicar, que es con Cornelio. Yo ya les he dicho lo que Dios hizo cuando me envió a predicarles el evangelio a personas que no son judías, y cómo el Señor les dio a ellos el Espíritu Santo, y utiliza esta palabra, esta frase, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros. Dice, antes, versículo 11, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Es decir, igual que ellos han sido salvos por gracia, nosotros también. No hay una diferencia en cuanto a alcanzar la salvación. Vaya, la salvación Dios decidió dársela porque creyeron, porque respondieron con fe, y aún así tenemos que decir que la fe Dios la envió antes. No hay nada de lo que nosotros nos podamos gloriar, dice el apóstol Pedro, porque la misma gracia que fue derramada sobre ellos ha sido derramada sobre nosotros. Y hoy en nuestro tiempo podemos decir, no podemos hacer diferencia alguna entre un grupo que está acá o que está allá, porque la misma gracia que ha actuado sobre ellos para darles salvación está actuando sobre nosotros para darnos también esta salvación tan grande. Qué interesante, ¿verdad? Vuelvo a decirle, pero vea lo que hay en medio de esto. Había diferencias en el pueblo cristiano. Es decir, la razón por la que se reunieron en Jerusalén para tener esto que le llamamos el primer concilio. ¿Saben qué es un concilio? Pues su nombre lo dice. Para conciliar, para ponerse de acuerdo. La razón por la que se reunieron era porque no estaban del todo de acuerdo. Qué interesante, ¿verdad? Y el Señor enseñó a su pueblo en una parte de ese mundo conocido y a otros acá. Por un lado trató con el apóstol Pedro, que era una parte importante de la iglesia en ese tiempo, era pilar el apóstol Pedro, y también Pablo, que se había agregado entre los apóstoles. El Señor lo llamó para ser apóstol también y vino a ser agregado entre los apóstoles. Y el Señor le enseñó a Pedro por un lado y también le enseñó a Pablo. ¿Qué estaba haciendo el Señor? El Señor le estaba diciendo que Él, de todo el mundo, antes se le decía de dos naciones, es decir, de la nación judía y de la nación gentil, que es todo el resto del mundo, a Dios le ha placido hacer una sola nación, la nación cristiana, el pueblo cristiano. El Señor estaba instruyendo a su pueblo para formar un solo cuerpo, para venir a integrarse a un solo cuerpo. Y ahí lo tenemos. Hay una parte donde voy a seguir leyendo, me quedé en el versículo 11 del capítulo 15 del libro de los Hechos. Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, dice bien, este hombre que ahora habla se cree que era el que tenía la más alta autoridad en ese tiempo. Bueno, gozaba. ¿Se acuerdan que el domingo pasado les estoy hablando acerca de la autoridad? Ahora podemos entender la autoridad. No, la autoridad no es aquel que ejerce señorío o poder, es aquel que se ha ganado el respeto de los demás porque sus palabras tienen relación, tienen congruencia con lo que hace. Y este hombre gozaba de una autoridad enorme. Era el hermano del Señor Jesús, Jacob, uno de los hermanos. Sin embargo, la autoridad de la que él gozaba era porque él se la había ganado. Dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, óiganme. Qué interesante, hermano. Yo platicaba en cierta ocasión que la mayoría de las veces no nos gusta ser confrontados, hermanos. ¿Sabe que en la práctica y en la historia que tenemos en todas partes nos damos cuenta que la mayoría de las veces, si no es que siempre, al ser confrontados reaccionamos de una manera negativa? Este me está atacando, este me está molestando. Y en una ocasión aquí, precisamente en una escuela dominical que estaba dando, recuerdo muy bien, Miriam estaba hablando del trabajo, si mal no recuerdo, del profeta Jeremías, cuando el Señor le ordena que envíe a su secretario que lea
lo que él le ha escrito y ante el rey. Y el rey, cada pedazo de papel que va leyendo lo va aventando al fuego. Este rey interpretó que lo que se le estaba diciendo era porque se le estaba atacando, pero era todo lo contrario, era gracia de Dios. ¿Por qué digo esto? Fíjese la manera tan especial, tan ciertamente confrontativa, o sea, confronta, pero de una manera tan pacífica y mediática, es decir, para unir a todas las partes. Él se levantó. Nosotros debemos imaginar que en un concilio había muchas personas escuchando. Y unos decían una cosa y otros decían otra. Y entonces dice, cuando Pedro y Pablo, Bernabé empezaron a hablar de las cosas que Dios había hecho entre el pueblo gentil. Entonces, dice, cuando ellos callaron, Jacobo respondió y dijo, varones, hermanos, óiganme. No utilizó alguna otra palabra. A ver, todos. Primero que nada dijo, hermanos, varones, todos somos un pueblo, somos hermanos. Hay una sola fe, hay un solo Dios. Un solo Dios, una sola fe que profesamos. Hermanos, dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, por el nombre de Dios. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Y estas palabras que siguen, cómo me llenan, hermano. Que está caído. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Él, fíjese bien, Jacobo, el que tomó la palabra, está utilizando, creo que esto es un salmo. No es Amós, es Amós. Está citando al profeta Amós. Y él está diciendo lo que Dios había dicho en la antigüedad, que él repararía el templo. Pero ¿saben qué? En ese tiempo el templo está reparado. El templo está en pie. El Señor se está refiriendo al templo de su Espíritu Santo, las personas. Después de algún tiempo repararé mi templo, dice. Lo volveré a levantar. Repararé las ruinas, lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor, para que todas las personas busquen al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo desde los tiempos antiguos. ¿Qué es lo que está diciendo Jacob? El Señor desde tiempos antiguos nos está diciendo que va a llamar a todas las personas. Que no hay diferencia para Él entre una y otra para ofrecerles la salvación. Dios ofrece la salvación a todo aquel que responde con fe. Gloria a Dios. No hay diferencia entre uno y otro. Hermanos, no hay ninguna diferencia entre todos los que estamos aquí ante la vista de nuestro Dios. Todos somos un preciado tesoro, tanto que hemos costado. El precio que se pagó fue la sangre del unigénito Hijo de Dios. No hubo otra sangre ofrecida, por otro, por mí. Fue la misma sangre que se pagó y fue un alto precio. Gratis, ciertamente, pero un alto precio. No hay entonces por qué haber diferencia entre un grupo y otro, entre nosotros. No hay por qué hacer diferencia. En la semana, el jueves, no sé si algunos pusieron atención al estudio y yo, ahora no de manera presencial, les felicito a todos por la fidelidad que han mostrado a Cristo, que están manteniendo fieles a Cristo. Y decía yo también que doy gracias a Dios porque también hemos visto la fidelidad de Dios en las finanzas. Y doy gracias a Dios por cada persona de esta congregación, por todos. Vuelvo a decir, no hay diferencia entre Dios y porque nos hemos mantenido firmes, se han mantenido firmes. Gracias a Dios por esa fidelidad. Gracias a Dios. Sin embargo, yo quería hacer notar algo muy importante. Conocemos a la hermana Lupita Flores. Todos, hermanos, somos dueños de nuestro tiempo y de lo que hacemos. Nos levantamos, caminamos y vamos. Hermana Lupita, bueno, el Señor le ha placido, no sabemos por qué, tenerla postrada en una cama. Pero si algún día usted platica con ella habla de que, bueno, hermano, dice pastor, yo aprovecho mi tiempo para orar. Y vuelvo a decir, yo no dudo que todos oramos
Todos oramos, lo hacemos. Pero ella dice, pues yo no tengo nada más que hacer. Me doy a la tarea de estar orando. ¿Y por qué menciono esto? El Señor da dones diferentes. El Señor da capacidades diferentes y nos pone en veces en situaciones diferentes para que seamos una parte específica del cuerpo que hace algo específico. No porque uno sea más importante que el otro, pero el Señor nos ha dado tareas diferentes. Porque somos un cuerpo y un cuerpo necesita varios miembros. Después de que termina de hablar Jacobo de esto que dice él, que el Señor desde la antigüedad prometió reconstruir su templo para que todo el pueblo gentil también venga y le conozca. Entonces él llega al punto importante para el cual se habían reunido en ese concilio, donde tenían diferencias, donde querían aclarar qué tenemos que hacerle, cómo vamos a hacerle para que sean salvos los gentiles, qué les vamos a decir, son salvos o no son salvos. Aunque usted ahorita nos lleve la mano a la cabeza y digamos, ¿cómo que si son salvos o no son salvos? Nosotros con facilidad decimos, todo aquel que pronuncie el nombre de Cristo, que clame a Dios es salvo. Nosotros lo sabemos, pero en aquel tiempo ellos estaban discutiendo. Por lo cual, dice, versículo 19, todavía del capítulo 15 del libro de los Hechos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. No los molesten. A aquellos que no son judíos y que no guardan las mismas tradiciones que nosotros, que no tienen la misma cultura que nosotros, vamos a decir, no los inquieten, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Se fijan cómo resumió Jacobo en tantas diferencias y tantas discusiones que tenían? No nos molesten. Lo único que les vamos a decir se refiere, vamos a decir, se resume en esto: que se aparten de lo que antes hacían del pecado. Y uno de las primeras cosas que dice, primero habla, pudiéramos decirlo, de algo que se les requiere. No tanto, al decir requisito suena muy diferente. Algo que se le demanda al pueblo cuando viene Cristo: que se aparten de la idolatría. En aquel tiempo como hoy, la idolatría estaba haciendo estragos en el mundo entero y en el mundo cristiano también. ¿Por qué? Bueno, porque venían a Cristo y algunos creían que todavía podían seguir adorando a sus ídolos, a sus imágenes. Y entonces Jacobo le dice, miren, no les obliguen a guardar leyes y reglas raras, no los inquieten. Primero que nada, apártense de la idolatría. Eso es muy importante, que se aparten de la idolatría. Ahora adoramos solamente a Dios. Lo segundo, que se aparten de la fornicación. Y esto era una ley moral que protegía la santidad de la vida de la familia. ¿Saben que antes como ahora esto hacía estragos en la familia? Y las iglesias están formadas de familias. Nosotros somos familias. Y esto, cuando se metía entre las familias, hacía estragos. El pueblo cristiano se distinguió claramente por ser un pueblo que se mantenía alejado de esas prácticas. Cuando conocían a Cristo, sabían, el Espíritu Santo los entristecía, el término es, los constreñía tanto, es decir, los hacía sentirse mal con respecto a una mala acción, que ellos se apartaban, dando por cierto que el Espíritu Santo les decía que esa práctica no agradaba a Dios y no les hacía bien a ellos. Entonces, el pueblo cristiano se fue distinguiendo por un pueblo que se alejaba de la idolatría y que se apartaba de la fornicación. La tercera cosa que Jacobo menciona es: la vida está en la sangre y no debía comerse. Sabe que en aquel tiempo, entre las costumbres de aquellos que profesaban diferentes divinidades, otros dioses, pues,
tenían por costumbre sacrificar animales para sus deidades, y muchas de las veces la forma en que ellos los mataban no era la forma que lo hacían los judíos. El Señor les había demandado que cuando ellos sacrificaran un animal tenían que sacarle toda la sangre. Nosotros conocemos los métodos, ¿no? Pues una forma el animal se degolla y se hace que se le saca toda la sangre. El Señor decía, la sangre no la vas a comer, vas a dejar que caiga en tierra, decía. No la vas a comer. ¿Sabes por qué? Dijo, porque en ella está la vida. Hay un simbolismo enorme en la sangre, la vida. Entonces el Señor, por medio de este hombre, dijo, el tercer requerimiento, la tercera cosa, lo único que le vamos a demandar entre esas tres cosas es, no coman sangre, porque el Señor lo demandó desde la antigüedad. La sangre lleva la vida. El pueblo cristiano entonces se definió y se distinguió entre los demás como pueblo que se mantiene alejado de la idolatría, que se mantiene alejado de la fornicación, y era un pueblo, aunque lo veamos así, que no comía sangre. Tiene un simbolismo extraordinario. Eran un pueblo diferente. De ahí en fuera, Jacobo dijo, no inquieten a los que se convierten a Cristo. Nosotros podríamos resumir de la siguiente manera: solamente enséñenles, sean específicos en aquello que la Biblia nos enseña que ofende el nombre de Dios, lo que es pecado. No los enseñen, no los obliguen a guardar costumbres. Y me voy a atrever a decir solo un ejemplo, porque a veces damos de ejemplo y pisamos callos. No es mi deseo, solamente uno. De repente andamos por ahí diciéndoles que las mujeres tienen que traer vestido porque así debe de ser, y los hombres tienen que traer traje porque así debe de ser. Vuelvo a decir, no es mi intención molestar a nadie, pero son el tipo de cosas que podemos decir que en determinado momento inquietaban a los que se venían a convertir a Cristo. Querían cambiar su cultura, sus costumbres. Y los que venimos a Cristo no transformamos culturas, buscamos, ofrecemos la transformación por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios hace el resto. Yo admiro a las personas, a las mujeres que les gusta traer su vestido, me gusta ver con su vestido. Y admiro a las personas que les gustan, a los hombres que andan con su traje, los veo bien. Pero yo no podría decir que esa es la única forma. No sé si me doy a entender. No obligamos a nadie a guardar reglas humanas. La vida en el Espíritu no esclaviza, hermanos, con costumbres y requisitos gravosos, sino que el Espíritu da libertad y dirección para un servicio cristiano efectivo. Hemos sido llamados a ser libres, hermanos. No libertinaje para hacer lo que nos plazca. Libres, primeramente que nada, del pecado. Libres para servir a Cristo con nuestras capacidades y con nuestras virtudes, lo que Dios haya puesto en nosotros. Antier, tuvimos la oportunidad de reunirnos con un grupo de pastores de diferentes denominaciones. Doy gracias a Dios porque tuvimos la oportunidad de conocer lo que otras denominaciones hermanas están haciendo. Y alguien dijo ahí que Ensenada, hermanos, Ensenada es una de las plazas más difíciles cuando desean hacer organizar alguna actividad masiva para promover el cristianismo. Somos demasiado celosos de nuestras propias denominaciones. Como que no nos unimos con las diferentes otras iglesias y otras denominaciones. Hay mucho celo. Y me caló muy fuerte eso cuando dijo: Ensenada, en todo el estado, es la plaza más difícil para organizar actividades masivas cristianas. Y yo me puse a pensar, ¿cómo está nuestra unidad? Primero que nada, tenemos que entender que formamos parte de un cuerpo y formamos esa unidad porque hay un solo Dios. Y hay un solo Dios al que adoramos.
Es un solo Dios el que dio la salvación, no hay otro. Y es el único Dios que también proveyó la salvación. Él la proveyó, Él la puso al alcance de nuestras manos y es el único que da salvación. Hay una única sangre que fue derramada por nosotros, y es la sangre de Cristo. No hubo otra. Yo quisiera, hermanos, que hoy, al concluir, ya estamos por concluir, oráramos y platicáramos con el Señor de manera particular. Señor, ¿tú cómo me ves, Señor? ¿Cómo está mi unidad? ¿Respeto a los demás, Señor? ¿Creo yo que tú puedes salvar a fulano, satano, sutano? ¿O digo, no, a este no lo puedes salvar porque mira, es así, es así, es así? Eso es lo que en algún momento nuestra falta de unidad puede producir en nuestra mente. Creer que el Señor no puede salvar a tal o a cual. No, yo no creo que Dios se mueva en esa iglesia porque pues primero nosotros, Señor, ¿cómo está mi unidad? ¿Cómo está mi intimidad contigo? ¿Cómo me ves tú, Señor? ¿Qué le parece, hermanos, si terminamos? Vamos a terminar haciendo esta oración y después nos despedimos y nos podemos ir meditando en la palabra de Dios en este tiempo. Señor bendito, te doy gracias. Reconocemos, oh Dios, tu soberanía, tu provisión divina, que eres tú el único Dios por sobre todas las cosas, el único que ha provisto una salvación, y hay una única sangre de Cristo que es la que limpia de todo pecado, que es la que provee la salvación para el mundo entero. Señor, es muy honesto de nuestra parte cuando nos acercamos al trono de tu gracia y te decimos, Señor, ¿cómo nos ves, Señor? ¿Cómo nos ves? Hay una verdadera unidad primeramente contigo, una verdadera comunión, y que pueda manifestarse o que pueda ponerse de manifiesto, Señor, hacia mis semejantes, Señor, aún, Señor, hacia aquellos que aún no te conocen. Señor, creemos que tú lo ves, Señor. Cuánta falta de unidad nos falta entre las iglesias, Señor, que venimos a formar un solo cuerpo en ti, oh Jesucristo bendito. Enséñanos a alinearnos, Señor, enséñanos a buscar una unidad, Señor, a estar listos y preparados para trabajar, Señor, por el bien común, por el crecimiento, por la unidad en la fe, pero también por la salvación, oh Dios, de las personas que necesitan conocerte. Enséñanos a buscar esa unidad y a estar dispuestos, oh Dios, a hacer la parte que nos corresponda, Señor, dentro de las capacidades que tú nos has dado, porque sabemos, Señor, que tú has dado capacidades diferentes. Enséñanos, Señor. Quítanos la tranquilidad, Señor, quítanos la paz para hacer aquello que tú y solamente tú, Señor, nos demandas. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias por este tiempo. Te pido que bendigas a cada uno de los que hoy están aquí, Señor, en la iglesia, Señor, en las cuatro paredes, y por aquellos que nos ven a la distancia también, Señor. Yo pido que tú les des una bendición especial y que les bendigas y que prosperes todas las familias de los aquí presentes, de los que nos ven a la distancia. Bendícenos. Buscamos tu bendición, Señor. Tu rostro buscamos, Señor. Y tu palabra dice que tú eres hallado de los que temprano te buscan. Gracias, Padre, por tu palabra. Llévanos a todos meditando en tu palabra y llévanos con tu bendición. Por los méritos de Jesús oramos a ti, Señor. Amén y amén. Señor, nos bendiga a los que estamos aquí y a los que nos ven a la distancia. Señor,